Bueno, en este ejercicio vamos a ver cómo analizar los datos provenientes de 30 personas a las que se les encuestó para preguntarles el número de individuos que conviven en su domicilio. Estas fueron las respuestas obtenidas, ¿sí? Y lo que se quiere hacer es obtener una distribución de frecuencias, un polígono de frecuencia y un histograma. Lo vamos a hacer a través del SPSS. Lo primero que hay que hacer, pues, es capturar todos los datos. En este caso, ya los tengo en un Excel, pero pues los puedo teclear aquí directamente en el SPSS. Me aparecen, pues, de entrada con dos números decimales. Cuando, pues, el número de personas, vemos 4413, ¿no? El número de personas no debería tener valores decimales, ya que es una variable cuantitativa de razón discreta. Este apartado siempre lo dejo para poner los folios o los participantes que están incluyéndose en estos datos, ¿no? Entonces acá están numerados en este Excel. Voy a aprovechar para trasladarlos aquí. ¿Sí? Desde acá solo le doy clic al primer cuadro, control B. Nuevamente me aparece dos números decimales. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es configurar las variables, ponerles nombres igual aquí, porque por default me aparece 001 y 002. Pero, ¿qué significa el 001 y el 002? Eso pues es responsabilidad del analista. Entonces, ¿cómo cambio las variables? Y hago que ya no tengan decimales acá. Le doy clic a vista de variables y me aparece la columna 001 que va a ser sujeto. Vamos a ponerle sujeto. Ya no quiero que tenga decimales. Le pongo 0 decimales y le doy nominal, ¿no? Porque cada sujeto va a tener un nombre, solo que tiene un código. No se debe de poner el nombre de las personas encuestadas en una base de análisis, ¿no? Lo recomendable es poner un folio o un código que simbolice su nombre. Lo siguiente es la variable el número, número de personas que habitan en el domicilio. Tiene que ir todo junto porque si dejo espacios el SPSS me lo rebota. Tengo que es numérico. Decimales, pues había yo dicho que como son personas, número de personas, le pongo 0. Y aquí es lo importante, ¿qué medida es? Dependiendo de su escala de medición, habíamos dicho que es de razón discreta. Entonces no es nominal, tampoco ordinal, y por lo tanto coloco escala. Entonces regreso ahora a vista de datos y ya me aparece que el 1 es el sujeto, pues 1, y el 2 es el sujeto 2. Entonces, número de personas que habitan en el domicilio. Entonces ya tengo que, que el sujeto 1 me contestó 4, que el sujeto 2 me contestó 4, el sujeto 3 me contestó 1 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sigue para que yo pueda obtener mi tabla de distribución de frecuencias? Lo que sigue es que es que esta variable escalar yo la transforme a nominal o de ordinal. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo transformo datos de razón a de tipo ordinal? Le doy clic aquí en transformar, agrupación visual. Quiero transformar esta variable de razón. Ahorita no hay tanto problema porque son números de razón y son números pequeños, pero cuando tengo dígitos con puntos decimales es cuando hay un grave problema. Entonces, corroboro que esta variable es la que quiero analizar y la traslado a la variable para agrupar, le doy continuar. Yo con la fórmula Sturges ya tengo determinado
que la amplitud va a ser de 1. ¿Ok? Ahora, antes de pasar a esa situación, yo debo de ponerle el nombre a la nueva variable en esta casilla. Le voy a poner número, personas y con mayúsculas nuevo para que yo lo identifique. Entonces le doy clic aquí a crear puntos de corte. ¿Sí? Posición del primer punto de corte, le vamos a poner 1. Número de puntos de corte, ya habíamos mencionado que iban a ser 8. Anchura, 1. Posición del último punto de corte va a ser 8. Miren, aquí me está mencionando que el nombre de la variable contiene un carácter no permitido. Entonces tengo que volver a escribir la variable. Número habitantes nuevo. Ahí está. Tenía un punto, por eso no podía aprobármelo el SPSS. Entonces le doy ahora que el 1 tenga valor de 1, le doy aceptar. Entonces corroboro, antes de darle a aceptar, perdón, corroboro número de habitantes nuevo, ya tengo mi nombre, el máximo va a ser 8, el mínimo 1 y tengo mis 8 categorías. Le doy aceptar y me menciona las especificaciones, o sea, lo que acabo de solicitarle al SPSS. Las especificaciones de agrupación crearán una nueva variable. Eso es lo que quiero, que me creen una nueva variable y le doy aceptar. Es una barra de resultados, la puedo cerrar, no hay ningún problema. Desea guardar, le doy que no. Y aquí ya están con una vista. Vamos aquí a observar en vista de variables, que está en formato ordinal. Ya no está en escalar, está en ordinal. Es aquí cuando ya puedo hacer mi tabla de distribución de frecuencias. Entonces, solo doy aquí analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias y no puedo hacer una frecuencia de variables de razón, pero sí puedo hacer una frecuencia de variables ordinales. Le doy seleccionar a este de número de personas, nuevo, lo traslado a esta caja y le doy aceptar. Espero los resultados y me aparece que de 1 hay 3, de 2 hay 6, de 3 habitantes, en casas con 3 habitantes hay 8, casas con 4 habitantes hay 5 y así sucesivamente. Me aparece que son válidos 30 datos, los 30 que yo había propuesto aquí en este conjunto de datos. También me aparece que hay 0 perdidos, quiere decir que ninguna casilla está vacía, todas están con sus respectivos datos. Me aparece el porcentaje, quiere decir aquí que 10% de las casas están conformadas por un habitante. Me sale el porcentaje acumulado, que quiere decir que 56.7% de las casas están conformadas por 3 o menos habitantes y 93% de los hogares están conformados por 6 o menos habitantes. Otra opción, otra situación que puedo plantear aquí es la elaboración de histogramas. Entonces, para eso doy gráficos, cuadros de diálogo antiguos, barras, simple, definir. Y aquí me va a preguntar qué quiero yo graficar, pues el número de personas que habitan en cada casa, ¿no? Eje de categorías y le doy aceptar. Espero un momento y vemos que está procesando.
para que finalmente me aparezca el número de personas que habitan en el domicilio agrupado. En uno, pues va a ser 3, 2, 6, 3, 8 personas. ¿Sí? Entonces ya tengo mi histograma. Otra opción para representar gráficamente los datos es cuadro de diálogos antiguos, líneas, para que yo tenga mi gráfica de polígono de frecuencias. Entonces, nuevamente me pide el eje de categorías y le doy aceptar. Aquí ya tengo mi polígono de frecuencias. Es muy similar al anterior. Hay otros caminos en los que puedo graficar. Puedo ir a histograma y aquí le doy filas, perdón, aquí la variable y aceptar. Entonces esto es lo mismo que esto, aunque aquí se ve pues más estético. Otra alternativa es que yo copie estos resultados de la tabla de frecuencias, me vaya a Excel, lo pego aquí y hago lo siguiente. ¿Sí? Entonces, de 1 tengo 3, de 2 y puedo hacerlo con los colores. A lo mejor quiero destacar esta columna del color 3, lo selecciono varias veces hasta que quede aislado y lo coloreo de rojo, ¿sí? O naranja. También puedo hacer mi polígono de frecuencias. Con esta misma selección le doy insertar, quiero líneas, ¿sí? Y me aparece este polígono de frecuencias. Entonces es la manera en la que yo puedo ir representando las frecuencias de un conjunto de datos. Y con esto ya se finaliza este video. Ya tengo mi gráfica, mi tabla de distribución de frecuencias, opción 1 para histograma, opción 1 para polígono de frecuencias, opción 2 para histograma y opción 1 para crear mi polígono de frecuencias y opción 2, perdón, para crear también mi histograma. Muchas gracias.